Saludos, estimados suscriptores de Revista Dominical y de Nación.com. Es un placer saludarlos, por supuesto, en esta sección de la Revista Dominical, en la entrevista del domingo. Les agradezco por visitarnos como siempre, por venir a vernos tanto en YouTube como en Spotify. Y también los invito a que visiten la pestaña Revista Dominical en Nación.com para que vean más contenido. En esta ocasión, pocos días después de las elecciones del 1 de febrero del 2026, en las cuales ganó con contundencia la candidata oficialista Laura Fernández, queremos hacer una pausa, caminar más despacio y analizar exactamente qué fue lo que ocurrió el domingo y qué conclusiones podemos sacar de eso. Y para eso invitamos a una persona que por supuesto nos va a poder hablar mucho de ello, que es don Ronald Alfaro del CIEP de la UCR, a quien le agradezco su tiempo, Ronald. Muchas gracias, Roger, un gusto acompañarles y bueno, pues sí, hay muchos temas. Siempre previo a la elección hay mucho de qué hablar y después de la elección aún más. Claro, ¿verdad? Mucho que analizar, por supuesto, don Ronald. De hecho, para empezar, usted suma, ya me dirá cuántas campañas ya suma de verdad, analizando desde el lado académico. ¿Cuál es esta ya? Varias. Yo, digamos, empecé ya en la universidad como profesor en el 2002 y ya incluso, digamos, siendo estudiante universitario y todo, o incluso saliendo del colegio, también me gustaba siempre lo electoral me ha llamado la atención, o sea, como análisis de las campañas, de los resultados. Me pasaba, por ejemplo, recolectando información y datos sobre elecciones, ¿verdad? Claro, anteriores, todo lo que hubiese claro. del pasado, digamos. Sí. Don Ronald, ahora sí, ya unos días después de las elecciones, ¿cómo analiza en retrospectiva el trabajo del CIEP, verdad? Lo que hicieron, por supuesto, en la previa y además a posteriori ustedes, por supuesto, también recogen datos y empiezan a analizar los datos de las elecciones. ¿Qué conclusiones saca a posteriori? Sí, bueno, pues el CIEP tiene una tarea importante y, digamos, ha venido incluso innovando en la forma de estudiar el fenómeno de la opinión pública. Hay muchas cosas en la opinión pública que se mantienen constantes a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que muestran poca variación, pero también hay momentos en los que la opinión pública da algunos brincos y algunos saltos, ¿verdad? Porque la realidad, digamos, nos lleva como a ese fenómeno. Entonces, siempre lo mejor es tener, eso sí, buenos instrumentos, bien calibrados, que estemos haciendo incluso las preguntas de manera correcta y, ¿verdad? Que podamos así, de esa manera, pues recolectar la información de lo que piensan las personas, de cuáles son sus emociones, qué es lo que están, digamos, cuáles son sus grandes preocupaciones en una campaña, ¿verdad? Pero hay que entender también que, bueno, digamos, en el caso del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, el programa Estado de la Nación, donde yo también trabajo allá, su tarea es facilitar información a las personas, ¿verdad? Hacer que la información sea un bien público y que con esa información las personas puedan tomar decisiones, ¿verdad? Cualquier tipo de decisión que sea, ¿verdad? Pero es sobre todo facilitar información confiable, creíble, ¿verdad? De calidad, en un contexto complicado, ¿verdad? Políticamente bastante complicado. Don Ronald, muchas veces las personas cometemos el error de esperar en las encuestas, esperar una predicción, ¿verdad? Como si fuera a tirar las cartas del tarot que nos fueran a decir qué va a ocurrir en el futuro. Sí. Evidentemente esto no es así. Pero ¿cómo analiza usted el hecho de que algunas cosas las acertaron sin duda alguna? Por ejemplo, la gran predominancia que tuvo doña Laura Fernández en la intención de voto, pero también otras escaparon, ¿verdad? Por ejemplo, el 8% que tenía don Álvaro Ramos, que al final creció mucho. ¿Cómo analiza esas cosas que sí acertaron y las que se escaparon de la encuesta? Sí, a ver, digamos, hacer encuestas en época electoral es distinto a hacerlas en época no electoral, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la pasión con la que los datos se leen, se interpretan, ¿verdad? Es diferente, es mucho más intenso en época electoral. Y eso, de alguna forma, bueno, hay que entender, pues una encuesta lo que trata de mostrar es la situación en un momento determinado, pero hay circunstancias que pueden quedar por fuera, ¿verdad? De esa situación. Eventos, acontecimientos. Vea que incluso
bueno, por ejemplo, en esta campaña, ese crecimiento de Álvaro Ramos, sobre todo, ocurre en la recta final de la campaña, ya cuando incluso digamos, los trabajos de campo, recolección de datos de las encuestas ya habían finalizado, ¿verdad? Ya había incluso veda electoral. Exacto, ya estábamos en veda incluso. Exacto, entonces, digamos, bueno, pues nada de eso, digamos, fue de alguna objeto forma de estudio, objeto, digamos. exacto, digamos. Ya es, porque con las encuestas, aunque digamos ya sea en época electoral o no electoral, siempre hay cosas que pueden quedar por fuera, ¿verdad? Es decir, estamos encuestando y de repente ya termina el trabajo de campo y ocurre algo que cambia, ¿verdad? Da un giro a alguna situación y eso no va a estar necesariamente medido, a menos de que pues se hagan encuestas todos los días, diariamente, ¿verdad? Y es bueno, pero eso es más complicado, mucho más costoso, y ¿verdad? Eso casi que solamente ocurre en un país del mundo, que es en Estados Unidos. Digamos, claro. ¿verdad? Ustedes han sacado, me preguntan, han teorizado, sacado conclusiones o analizado cómo se dio esto de que, por ejemplo, en las encuestas doña Claudia Dobles y don Álvaro Ramos estaban muy parejos. Al final don Álvaro se despegó por mucho y más bien doña Claudia y don Ariel cayeron respecto a la intención de voto, lograron apenas un 2, un 3, 4%, por ahí oscilaron. ¿Han analizado eso? ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, sí, sobre todo un poco lo que mencionaba antes, que es el hecho de que hay eventos y acontecimientos que hacen cambiar de manera, digamos, muy significativa una situación o la situación de la opinión pública en un momento determinado, pero que ya no son, digamos, no son capturadas por algunos estudios y encuestas. Nosotros en las encuestas de las últimas semanas previo a las elecciones, recuerdo que le preguntábamos a las personas indecisas, bueno, ¿y usted cuándo va a tomar, digamos, la decisión de por quién votar? Y muchas personas decían la última semana, el último día o incluso en la urna, el mismo día de la elección. Bueno, ya cuando usted tiene una cantidad de personas que afirman que están tomando la decisión en el último minuto, ¿verdad? Es porque hay algunos indicios de que estos resultados puedan variar. Y la variación que observamos en el caso de Álvaro Ramos es muy significacativa, digamos, ¿verdad? La diferencia es muy grande. Pero, nuevamente, en los otros casos, en el caso de Claudia y Ariel, en realidad, si uno los ve, por eso usamos también algo que se llama el margen de error, ¿verdad? ¿Qué es el margen de error? Algo muy sencillo. Es la diferencia entre poder encuestar a toda la población, a todo el electorado, que es también imposible, y tener una muestra representativa. Entonces, en estadística es posible saber de qué tamaño es ese error, ¿verdad? Conforme más grande sea una muestra, más pequeño es el error, ¿verdad? Y al revés. Entonces, si uno ve las cifras de Claudia, de Ariel, el mismo Fabricio, bueno, varias de las candidaturas, se da cuenta que aplicándoles el margen de error a esos resultados, la cifra final de su votación es muy similar a la que las encuestas reportaban, ¿verdad? Hemos llegado a ver, don Ronald, en la Asamblea Legislativa muchas fracciones, incluso estuve estudiándolo y hasta 9 fracciones se han visto, algunas unipersonales. En este caso tenemos apenas 5, a pesar de que tuvimos 20 partidos políticos. ¿Cómo se explica eso? Tal vez el fraccionamiento de partidos políticos ya no está teniendo tanta incidencia y los partidos pequeños no logran poner aunque sea un diputado. ¿Cómo lo explicamos? Sí, hay varios elementos. Yo quizás, a mí me gustaría traer un poco a la explicación de estos resultados el hecho de que, primero, observamos el domingo un triunfo contundente, ¿verdad? Categórico, además con una presencia territorial muy importante. Pues solo una provincia pierde, ¿verdad?, el partido oficialista, que es Cartago, además con un nivel de participación mayor. Es decir, digamos, todos estos elementos están en juego. Con esos resultados lo que observamos es claramente un realineamiento político, es cambio político, ¿verdad? Pero lo interesante de este realineamiento es que es una especie de híbrido, ¿verdad? Es una mezcla. ¿Por qué digo que es una mezcla? Porque hay fuerzas políticas del nuevo, digamos, como este nuevo orden, ¿verdad? Que es, bueno, el oficialismo, claramente. Ahí hay una identidad política nueva que se está abriendo espacio y que está desplazando a otros partidos, ¿verdad? Eso está muy claro. Y además que tiene un arrastre importante.
pero también tiene este realineamiento, tiene actores políticos del viejo orden, ¿verdad? Es decir, Liberación Nacional, el partido más longevo de este país, Frente Amplio, la misma Unidad Social Cristiana, que a pesar de que queda, digamos, en una posición bastante debilitado, sigue estando en la Asamblea Legislativa. Y la reaparición, digamos, del PAC vía Claudia Dobles y la coalición. Entonces vea que no es como en otros escenarios políticos, ¿verdad? En otros contextos políticos en los que el surgimiento de una nueva fuerza política y la irrupción de un nuevo actor político hace que desaparezcan los viejos por completo, ¿verdad? Aquí no estamos observando eso. Lo que estamos observando es más bien un cambio en donde hay elementos nuevos, ¿verdad? Actores políticos, pero también tenemos presencia de actores viejos y del viejo orden político, ¿verdad? Tan es así que, bueno, digamos, 2 de esos 4 fueron las fuerzas del bipartidismo, ¿verdad? Y ya el bipartidismo, digamos, desapareció a inicios de este siglo. Entonces, desde esa perspectiva hace que la Asamblea Legislativa, primero, digamos, empuje hacia la dirección de menos fuerzas, ¿verdad? Porque las que hay concentran más, ¿verdad? O sea, es decir, si no teníamos desde hace varias décadas un partido con mayoría legislativa y ahora el oficialismo logra ahí un apoyo importante, entonces eso limita las posibilidades de que otros partidos políticos puedan entrar a la repartición de escaños, ¿verdad? Que son, digamos, reacomodos que se dan en la política. Siempre la política es cambiante, dinámica, ¿verdad? No porque algo no haya ocurrido antes, no podría ocurrir ahora, o alguien diría, no, pero es que como siempre ha ocurrido así, ya ahora no podría cambiar. No, en la política siempre el cambio es constante y no siempre necesariamente en la misma dirección que como se venía presentando. De hecho, ya antes don Ronald usted hablaba de esta irrupción, por supuesto, muy fuerte del Partido Pueblo Soberano. Ya antes vimos irrupciones de partidos que llegaron, por ejemplo, cuando hablamos de Restauración Nacional, que llegó con 14 diputados, ¿verdad? Sí. Llegó a segunda ronda, dejó por fuera incluso a Liberación Nacional de una segunda ronda. Así es. Hemos visto fuertes irrupciones, pero también fuertes caídas. Ajá, correcto. Ahora acabamos de ver que Nueva República se quedó fuera de la Asamblea Legislativa. Esto es parte de un ciclo, ¿cómo lo interpretamos? También incluso, digamos, Pueblo Soberano también claramente entra con mucha hondura y con mucha fuerza, pero eso no tampoco garantiza que se vaya a perpetuar por mucho tiempo. ¿Cómo analizamos todo esto y lo fluctuante que es, digamos? Sí, así es. Bueno, así son las identidades políticas, ¿verdad? O sea, nosotros en este periodo hemos presenciado, digamos, hemos sido testigos del parto, digamos, de una nueva identidad política, claro, que es esta identidad más de Pueblo Soberano, que ha sido alimentada, digamos, su fuerza viene del anti, de ser el que reúne todos los que están en contra, digamos, de los partidos que han incluso gobernado o que han sido fuerzas políticas importantes. Pero el cambio es así, ¿verdad? Es decir, en política nunca hay vacíos, ¿verdad? Es decir, si alguien crece, hay algunos que tienen que perder, ¿verdad? Porque no mentira que siempre se va acumulando, no. Lo que sucede es que si hay fuerzas políticas que irrumpen, entonces lo que hacen es que desplazan a otras. Y en ese desplazamiento pueden varios de ellos desaparecer, como ha ocurrido. No son los primeros casos y no van a ser los últimos, ¿verdad? Porque esta dinámica es así. Ahora, ¿qué sucede con una identidad, por ejemplo, como decíamos ahora, la de Pueblo Soberano? Bueno, su gran desafío ahora es proyectarse a lo largo del tiempo, ¿verdad? O sea, convertirse ya no en una marca temporal, sino en una marca política que pueda sobrevivir y soportar el hecho de que esté en el gobierno ya en una segunda ocasión. Que dicho sea de paso, Robert, no lo hemos comentado, pero este es un rasgo muy interesante de este siglo. Desde 1998 lo que hemos tenido han sido 2 gobiernos de un mismo partido. Primero, la Unidad Social Cristiana, 98-2002. Luego, Liberación Nacional, 2006-2010. Le siguió el PAC, 2014-2018. Y ahora, Rodrigo Chávez en el 22 y Laura Fernández, ¿verdad? en el 26. Entonces, por ahora, ningún partido político, ni en este siglo ni antes, ha gobernado 3 periodos consecutivos.
Esa es una interrogante. ¿Habrá algún partido que lo pueda hacer? Bueno, eso nos lo dirá el tiempo. Los nunca se pueden romper, digamos. Exacto. Ese es otro patrón, digamos, que está ahí muy presente. Pero con esto lo que quiero decir es que para las identidades y digamos para esta manera y este nuevo movimiento político, la clave es poder sobrevivir durante largo tiempo, de tal manera que se vuelva un actor, ¿verdad? Que aunque en algún momento pueda perder una elección, de repente tenga una presencia en el Congreso, como ha ocurrido, ¿verdad? Claro, desde luego. Don Ronald, ¿cómo además interpretan ustedes desde el CIEP el tema de la disminución en el abstencionismo? Veníamos de muchos años en los que más bien subía paulatinamente conforme pasaban los procesos electorales y ahora vimos una caída y además importante. ¿Cómo la evalúan? Sí, no hay, digamos, en la época, digamos, reciente de Costa Rica, un periodo en el que se haya dado este cambio tan importante. En otra época, en los primeros dos elecciones de los 50, en el 53 y en el 58, ahí el abstencionismo fue alto, pero ese se le atribuía sobre todo a, por ejemplo, persecución política, exilio, padrón, ¿verdad? El padrón estaba como, pues no se sabía claramente, con mucha certeza, el hecho de que algunas familias tuvieron que salir del país, producto de la guerra civil, en fin, muchas situaciones. Y además, en aquel momento se votaba con 21 años, no con 18 como es ahora. Entonces, bueno, eso configuró un panorama de mayor abstencionismo. Ya eso se reduce de manera importante a partir de los años 60, ¿verdad? Y hasta 1994, ¿verdad? Pero ahí jugaron varios factores. Uno, por un lado, el tema de identidades partidarias muy fuertes, que eran el liberacionismo y el antiliberacionismo, ¿verdad? Que entonces siempre eran las que estaban empujando. Entonces movilizaban a muchos votantes. Y además, bueno, se redujo la edad de votar de 21 a 18 y entonces amplió, ¿verdad? al electorado. Pero ya en el 98 se da este aumento tan importante del abstencionismo, 10 puntos, ¿verdad? De 20 pasamos de más o menos un 20% de abstencionismo al 30%. Y ahí se encendieron las alarmas. Yo recuerdo muy bien, yo ya en esa época estaba en la universidad, estaba empezando la universidad, y recuerdo la preocupación en ese momento de la discusión del mal síntoma que eso podía ser. Desde entonces, desde 1998, hubo, ¿verdad?, episodios de cada vez una mayor reducción, y nuevamente elección y otra vez una reducción en la participación. Pero esta reducción tan importante del 26, vamos a tener que estudiarla con más profundidad, digamos, pero claramente en escenarios de polarización y división social, la participación aumenta, ¿verdad? Es un principio muy, muy sencillo, ¿verdad? De tal forma que eso no solo ocurrió aquí, sino que lo estamos observando en Estados Unidos, pasó en Alemania, en Canadá, en Chile, ¿verdad? Entonces, en escenarios divididos, normalmente hay mayor participación, porque la gente se involucra y se mete, digamos, a participar. Lo interesante del caso de Costa Rica en esta oportunidad es que ese aumento se dio en todo el territorio, ¿verdad? Ahora, digamos, en las provincias donde más se vota, que es en el centro del país, ahí aumentó la participación. En las provincias donde por lo general menos se vota, que son Guanacaste, Punta Arenas y Limón, ahí también aumentó la participación, ¿verdad? Entonces es como que todos subieron, todas las provincias subieron. Ahora, todavía se mantiene la brecha, esa brecha territorial, ¿verdad?, entre lo urbano y lo rural. Pero, digamos, ya vendrán análisis más sofisticados. Nos interesa saber, por ejemplo, cuál fue el porcentaje de participación de la gente más joven, de los votantes primerizos, hombres, mujeres, y algunos otros factores más, digamos, más sociodemográficos. También, por ejemplo, aumentó la participación en el exterior, ¿verdad? O sea, un incremento importante. Entonces, todos estos factores empujaron en esa dirección. Y nuevamente, a pesar de que llevábamos más de 25 años de reducciones, ¿verdad?, en la participación, pues eso no significaba, ¿verdad?, el hecho de que no pudiese o no existiese una probabilidad de que más bien se revirtiera ese fenómeno, cosa que ocurrió. En unos minutos vamos a hablar de la brecha que usted menciona, don Ronald, por supuesto, pero me gustaría consultarle porque usted señala algo muy particular, que es esto de que
el costarricense por lo general le ha dado 2 periodos a los partidos que han gobernado. Ya pasó por eso la Unión Social Cristiana, el Liberación Nacional, el PAC y ahora el proyecto de Rodrigo Chávez y Laura Fernández. No obstante, por supuesto, el segundo periodo de cada uno de estos proyectos tiene la particularidad de que no viene precedido de un adversario al cual, digamos, responsabilizar de cómo entregó las arcas públicas o cómo le entregó los proyectos, sino que tiene otra carga de responsabilidad política, y en este caso además la responsabilidad está vinculada con 31 diputados, es decir, con mucha responsabilidad política en la Asamblea, ¿verdad? Sí. Hasta ahora, desde la ciencia política, nadie huye del desgaste, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y está correlacionado con la responsabilidad política, el desgaste también. Sí, en todos los casos ocurre, digamos, ¿verdad? O sea, esto es como empezar el segundo tiempo del partido, ¿verdad? Ya viendo que hemos visto 8 años y no 4. Por eso a veces es contradictorio pensar que alguien dice, pero ¿cómo? No es suficiente, ¿verdad? Pero en todo caso hemos visto, o sea, esto es, como digo, está empezando el segundo tiempo. Y ahora... Además es un juego distinto al del primero. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno tiene mayoría en el Congreso. Y entonces eso, de alguna forma, le exige tomar control de esa situación. Antes decía, bueno, no es mi culpa, es la Asamblea la que no nos deja. Ahora es, digamos, ya no puede acudir, digamos, a esa excusa. Y además va a tener que escoger muy bien, digamos, sus batallas políticas, ¿verdad? Porque... aunque tenga mayoría, esa mayoría no es suficiente para algunas de las cosas que quiera hacer, ¿verdad? O que se proponga. Y además porque también la exigencia sobre, digamos, el cumplimiento de lo propuesto, digamos, es mayor, ¿verdad? Tiene un respaldo, digamos, en el electorado mayor. Pero en todo caso, lo cierto es que aquí le va a tocar al oficialismo, por un lado, digamos, conducir muy bien los asuntos de gobierno, porque es el actor que está en el centro, ¿verdad? El actor que va a estar en el centro del debate. Y al mismo tiempo a la oposición le va a tocar un poco replantearse su rol, ¿verdad? Ya no puede ser, digamos, no puede recurrir a otros métodos, siendo que no tiene la mayoría o no alcanza la mayoría aún formando una coalición, digamos, sí, en el Congreso. Y por sí solos no pueden, por ejemplo, aprobar ningún proyecto de ley. No pueden, por ejemplo, nombrar un directorio legislativo, ¿verdad? La presidencia y demás. Pero bueno, aquí es donde las cosas en política siempre se ponen interesantes. O sea, cómo van a maniobrar en este nuevo escenario, o sea, cómo se van a reconfigurar, ¿verdad? Los roles de cada uno de ellos. Ahora que usted lo menciona, además, con este adjetivo interesante, esto es, para ustedes, desde el punto de vista puramente técnico, científico, del análisis y del estudio, es inédito y les va a traer análisis interesantes para el futuro, porque no ha ocurrido en el pasado reciente algo parecido a esto, ¿verdad? Bueno, siempre, es que, digamos, en la política no hay nada que sea como constante, ¿verdad? Sí. O que siempre sea lo mismo. Más bien, por eso digo, siempre hay elementos distintos, novedosos, cambios, giros, ¿verdad? Es tan común ver en la política como estos giros de vuelta en U, ¿verdad? Pero las circunstancias es lo que van a definir un poco ese panorama, ¿verdad? Hacia dónde... Lo que sí es que, bueno, existirá material para analizar con profundidad. Y eso nos permitirá, bueno, entender mejor, ¿verdad? Que un poco por qué observamos estos resultados y de qué manera eso nos puede aportar explicaciones. Por ejemplo, en el año 2016, hace 10 años, nosotros en el programa Estado de la Nación habíamos publicado un capítulo que se llama El descontento en Costa Rica, ¿verdad? Y las conclusiones principales de ese capítulo eran que había una porción de la población, un sector de la población costarricense descontenta, bastante descontenta. Lo que sucede es que ese sector de la población no estaba, digamos, unificado, no había un cemento que los uniera. No eran, para ponerlo en términos más sencillos, no se consideraban como un actor político en sí mismos, ¿verdad? No eran una fuerza política. 10 años después, estos resultados reflejan que ese grupo hoy está cohesionado, y está cohesionado alrededor del oficialismo, ¿verdad? El oficialismo movilizó a partir de esa
de ese malestar. Pero también ahora el desafío para el oficialismo es cómo moverse después de haber movilizado a partir del malestar, cómo moverse hacia algo. ¿Cómo corresponderles, digamos? Por un lado, cómo corresponder, pero además cómo empujar hacia adelante ahora, digamos, ese vagón. Claro. Pensando en el futuro, ¿verdad? Sobre todo. Porque de alguna manera tendrán que replantear un poco, digamos, dejar de lado lo que le dio nacimiento a eso y moverse hacia algo más, ¿verdad? Entonces veremos, ¿verdad? Cómo estas piezas, digamos, en el tablero se van acomodando. Don Ronald, otro hito histórico que en Nación.com notamos y hemos ido analizando desde las elecciones del domingo es que en los años 90 llegó por primera vez a la Asamblea Legislativa un candidato de puramente vertiente evangélica, de vertiente cristiana, digamos. Fue la irrupción de partidos puramente cristianos, ¿verdad? Incluso con el tema que tenía un pez en la bandera y todo esto, que fue muy polémico en la época. Y desde entonces siempre tuvimos alguna representación evangélica en la Asamblea Legislativa. Este domingo se acabó eso. Sí, y ya no hay puramente un partido cristiano. Evidentemente, doña Laura Fernández es cercana a los sectores religiosos, incluso firmó papeles y trabajó con ellos, pero no hay un partido cuyo único reclamo sea cristiano. Genuinamente, digamos, religioso. Exactamente. Es interesante. De hecho, si uno incluso se extiende un poco más históricamente, la primera vez que una mujer fue candidata a la presidencia de la República en Costa Rica fue de un partido denominado Alianza Nacional Cristiana, ¿verdad? Entonces, pero claro, ese partido no tuvo representación legislativa, ¿verdad? Y no, desde luego tampoco triunfó en una elección presidencial. Pero sí, se cierra un ciclo, ¿verdad? Un largo ciclo, unos 30 años, ¿verdad? 3 décadas prácticamente de ese comportamiento, en el cual pues han tenido un papel muy protagónico en la Asamblea Legislativa, en muchos sentidos. Pero también el hecho de que, por ejemplo, el oficialismo, una de sus estrategias fue acercarse hacia el sector evangélico y tratar de, digamos, de movilizarlo a su favor, ha dado al traste, digamos, con la representación de partidos genuinamente, digamos, religiosos y sobre todo evangélicos en esta coyuntura, ¿verdad? Es uno de los actores políticos damnificados de estos resultados, ¿no? Desde luego. Don Ronald, por supuesto nos gustaría hablar con usted. Usted lo mencionó tangencialmente, pero del tema de cómo se pueden ver fragmentaciones no solamente entre la costa y la gran área metropolitana, por supuesto, sino incluso entre cantones. Yo pude, entre lo que estudié de los resultados del domingo, vi que cantones con 4 o 5 kilómetros de distancia entre uno y otro tenían intenciones, votos súper diferentes, favorecían un candidato al otro. Sí. Basta, los invito además a todos nuestros lectores que visiten el especial de Nación.com y busquen, por ejemplo, por quién votó Curridabat y por quién votó Desamparados. Cantones que están sumamente cerca, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta todo esto? Bueno, es muy interesante. Digamos, creo que una de las mayores diferencias o de las mayores brechas en el comportamiento, digamos, político es el territorial. O sea, para entender un resultado como el del domingo, hay que ir a mirar a los territorios, ir a mirar a las provincias, a los cantones, a los distritos. E incluso es muy interesante porque en cantones, en Costa Rica esta brecha entre urbano y rural cada vez se ha ido acentuando más, o sea, es más determinante para un resultado como el del domingo. Sobre todo porque, los resultados revelan que el oficialismo triunfó en cantones, digamos, de menor desarrollo social y en las costas, la periferia, ¿verdad? Mientras que Álvaro Ramos y Liberación y la oposición le fue mejor en cantones urbanos, ¿verdad? Que es en el centro del territorio, en el área metropolitana. Y eso mismo ocurre cuando uno habla de microterritorios, por ejemplo, dentro de un mismo municipio. Casos como, ahora usted mencionó el de Tibás. Si uno revisa, por ejemplo, cómo vota San Juan, digamos el distrito, ¿verdad?, cabecera del municipio de Tibás, es muy diferente a cómo vota León 13, ¿verdad? O por ejemplo en Curridabat, cómo vota el distrito Sánchez o Tirraces, claro, ¿verdad? Entonces hay diferencias muy marcadas. En Montes de Oca, la parte más al noreste, que es San Rafael de Montes de Oca y poco, es muy diferente a San Pedro,
claro, ¿verdad? O Betania o Sabanilla. Ahí hay diferencias, entonces los microterritorios se vuelven muy relevantes. Es como que uno ve el mapa y en el mapa se va a encontrar primero diferencias entre provincias. Y muy bien, esas diferencias son muy marcadas, son cada vez más relevantes para el análisis. Después, si vamos a nivel de municipios, también vamos a encontrar esas diferencias. A nivel de distritos, lo mismo. Entonces, eso nos permite comprender muy bien estas dinámicas. Pero una buena parte de las explicaciones tiene que ver con esas diferencias territoriales y esas, lo que llamamos se le llama a eso fracturas o clivajes, ¿verdad? Esas divisiones, fuertes divisiones entre lo urbano y lo rural, que por un lado se dan en términos del apoyo hacia los partidos, pero también en la participación electoral, ¿verdad? O sea, hay más apoyo, más participación en las zonas más urbanas y menos en las zonas más rurales, por ejemplo. Y además hay un caso muy particular, don Ronald, y que nuevamente reitero, invito a nuestros lectores y a que nos escuchan que busquen el especial de Nación.com, porque van a poder ver que en el mapa de Costa Rica la única provincia coloreada de verde fue Cartago, ¿verdad? Fue la única en la que ganó el candidato Álvaro Ramos. Así es. ¿Cómo se analiza esto, verdad? Que ganaron una provincia como Cartago, además. Sí, digamos en la época del PLN más dominante, digamos muy fuerte, una maquinaria electoral, digamos, muy poderosa, Cartago era un bastión importante, ¿verdad? Del PLN. Luego, cuando ya el PAC se mete a la pelea y le arrebata apoyo al PLN, poco lo que hace es que lo saca del Valle Central, ¿verdad? Y entonces al PLN le ha costado, digamos como retomar esa fuerza en el territorio. Le ha pasado esto en las elecciones municipales también, pero bueno, el hecho de que, por ejemplo, en Cartago la población esté descontenta porque no pasa nada con el hospital o no se avanza, ¿verdad? Hace que lo aleje del oficialismo y lo acerque a la oposición, ¿verdad? No es el único tema, pero también, por ejemplo, las personas que se dedican a la actividad agrícola, ¿verdad? Donde hay una presencia importante también en Cartago, que además han entrado en disputa con el oficialismo. En fin, hay varios factores, digamos, que pueden ayudarnos a entender por qué Cartago se comportó de esa manera. Y tal vez, digamos, el otro caso que es interesante ahí, sobre todo en participación electoral, son unos cantones en la península de Nicoya, que son Ojancha y Nandayure, que se parecen más, o sea, su nivel de participación se parece más al Valle Central que a la provincia de Guanacaste. Para que nuevamente volvamos a hablar de esas diferencias. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay varias, digamos, pueden haber distintas explicaciones. Depende de factores demográficos también. Son territorios mucho más cohesionados socialmente. O el caso que a mí siempre me ha sorprendido mucho, y creo que a muchos investigadores también, es el caso de Zarcero. O sea, no hay ningún otro cantón en el país en donde se vote más que en Zarcero. Ni el domingo anterior, hace 4, 8, 12, todos los años que usted quiera, Zarcero es... Este domingo también fue así. Y el domingo fue así. Increíble. Lo interesante es que vea, en el 2024, ahí ganó, la elección municipal la ganó Costa Rica Manda, que era un partido que estaba muy cerca, más cerca del oficialismo en aquel momento. Pero ahora lo ganó Liberación Nacional. Sorprendente. Entonces, vea que ahí también... Y no se puede acusar a que sea por el abstencionismo porque... No, porque todo lo contrario. exacto, más bien votaron más, ¿verdad? O sea, cuando en Costa Rica donde más se vota es en Zarcero. ¿Y qué habla, digamos, qué hace distinto a Zarcero? Bueno, es un cantón primero pequeño, las familias están como más, digamos, cohesionadas, se conocen mejor, y estar rodeado de gente que vota más hace que otras, ¿verdad? Sobre todo la gente más joven, se meta, digamos, más de lleno en la política, que haber crecido, por ejemplo, en un cantón en donde hay menor participación, ¿verdad? Es que el voto es una conducta aprendida, socialmente se aprende a eso, ¿verdad? Entonces, si usted está rodeado de gente que vota, usted va a aprender a, digamos, ¿verdad? Qué interesante. Y cuando más bien usted lo que ve a su alrededor son personas que no les interesa mucho, que no, ¿verdad? Que no salen a votar. Entonces, de ahí usted también se contagia de eso. Bueno, y Zarcero además es el ejemplo perfecto de lo que usted mencionó hace unos minutos, que es que una población puede dar electoralmente una vuelta en U completa en cuestión de 2 años. Así es, y eso lo estamos observando, digamos. Si uno revisa, por ejemplo, la composición del Consejo Municipal de Zarcero, eso es, digamos, dominado por una fuerza que no es
bueno, ¿verdad? Como decía, el caso de Costa Rica manda. Pero ahora más bien su apoyo fue hacia el PLN, como en otra época, ¿verdad? Como en otra época, digamos, porque Liberación controlaba mucho incluso el occidente, ¿verdad? San Ramón, Grecia, Sarchí, Naranjo, ¿verdad? Tan es así como remitirse al nombre antiguo de Sarchí, que era Valverde Vega, o sea, un dirigente, ¿verdad? Toda una personalidad en el caso de Liberación Nacional. Pero entonces estas diferencias territoriales son muy interesantes. Uno lo puede ver desde el lado de cuáles son los lugares donde más se vota, pero también de cuáles son las localidades del país donde hay menos participación. Digamos, Golfito, Corredores, Talamanca, Limón Centro, ¿verdad? Justo ahora usted que menciona esto, don Ronald, nuevamente, como en elecciones anteriores, vimos cómo las costas y las periferias se volcaron a apoyar un candidato en particular. Es sumamente llamativo, por ejemplo, el caso de Limón, donde se apoyó tajantemente y contundentemente a la candidata oficialista, y tanto así que solo Liberación Nacional sacó solo un diputado de esa provincia y todo lo demás se lo llevó el oficialismo. ¿Cómo se interpreta también esto, verdad? Cómo las costas siguen demandando algo que no se les satisface, ¿verdad? Y que en este caso el oficialismo logró capitalizarlo, ¿verdad? Sí, la mayor división y como decimos, fractura, ¿verdad? En términos políticos en Costa Rica es territorial, ¿verdad? Es muy territorial. Hay elecciones en las que, por ejemplo, lo que pasa en el Valle Central ha sido determinante, ¿verdad? O también lo que sucede en las costas, ¿verdad? Hay partidos que, bueno, Rodrigo Chávez ganó la presidencia, digamos, teniendo un desempeño bueno en las costas y no tan bueno en el Valle, pero eso le dio el triunfo, ¿verdad? O el caso del PAC, que ganaba el Valle y le iba muy mal en las costas. Entonces vea que, pero esa fractura, digamos, estudiar y entender bien esa fractura es, digamos, es de gran relevancia, ¿verdad? Porque, como digo, esas diferencias no se están acortando, más bien que se están haciendo más grandes cada vez, en cada elección. Claro. Don Ronald, obviamente nadie obtiene un triunfo tan contundente como con 48% de los votos sin tener el apoyo de varios sectores, ¿verdad? Esto es un esfuerzo que, por supuesto, desde el periodismo y desde muchas otras áreas vamos a tener que hacer en los siguientes meses para tomar en cuenta que no es un solo tipo de votante el que votó por la candidata oficialista. Es posible empezar a caracterizar, digamos, qué tipo de votante fue el que le dio su voto a la oficialista, o eso más bien es muy difícil por ser tan variopinto. ¿Cómo podría hacerse eso desde la academia? No, de hecho es una de las tareas que tenemos que hacer ¿verdad? Normalmente nosotros hacemos digamos, tratamos de tener la mejor radiografía posible, ¿verdad? Para identificar cuáles son los perfiles, ¿verdad? De apoyo a los respectivas partidos y candidaturas. Eso es muy importante porque lo que nos da es, nos permite entender de qué población estamos hablando, ¿verdad? A pesar de que en el caso del oficialismo es un apoyo amplio y bastante diverso, pues uno sí puede, digamos, y se va a poder ya cuando estén los datos disponibles encontrar como estas características, digamos, más sobresalientes en el apoyo, ¿verdad? O rasgos más distintivos, ¿verdad? De repente una manera es pensarlo en términos de cuál ha sido el perfil de apoyo al presidente Chávez y cómo eso se ha transferido hacia Laura Fernández. Pero nuevamente pronto existirá información que nos va a permitir entender mejor a estos grupos y a estos perfiles, ¿verdad? Porque en política es muy importante entender no solo cuánto apoyo tuvo, sino quiénes le dieron ese apoyo, ¿verdad? Claro, desde luego. Finalmente, don Ronald, por supuesto, también me gustaría consultarle porque, como hablábamos, por supuesto, el triunfo de doña Laura fue muy contundente, pero además muestra que la población costarricense está dividida casi por la mitad, porque ella llegó a un 48%, pero hay un 52% de los votantes que no le dieron su voto para presidenta a doña Laura. ¿Verdad? Eso evidencia que hay una mitad de la población costarricense que consideraba que era otra persona la indicada para ese puesto. ¿Cómo habla eso de la fragmentación, digamos, de los costarricenses, digamos, y de la sociedad? Sí, es una...
A ver, ir a una elección frente a un adversario que tiene digamos, un arrastre electoral importante, en el caso del oficialismo, ir dividido no necesariamente es la mejor estrategia, ¿verdad? Porque usted necesita más bien, digamos, convertirse en un adversario retador, ¿verdad? Del oficialismo en este caso, que pueda llegar a tener una fuerza equivalente. Usted dice, bueno, sí, más gente votó en contra de ella que a favor, digamos, y ese 52, 48. Sí, pero el problema es que ese 52 estaba repartido, ¿verdad? En muchas partes. Hay que recordar que las veces que la oposición a la liberación lo derrotó, iba muy unida a esas elecciones. En el 66 fue el Partido Unificación Nacional, en el 78 fue la Coalición Unidad, es decir, digamos, ya incluso en su misma denominación hablaba de un gran bloque, ¿verdad? Pero en esta oportunidad la fragmentación más bien se vuelve un obstáculo, ¿verdad? Para tratar de arrebatarle apoyo al oficialismo. Usted, digamos, todos los candidatos de la oposición tenían una gran dificultad, que era, primero, tratar de convertirse en la candidatura retadora, pero también no podían olvidar a quienes estaban compitiendo por lo mismo, ¿verdad? Entonces tenían que atacar al oficialismo y atacar a quienes estaban a su lado, lo cual hace, digamos, para una carrera electoral, lo hace más difícil, ¿verdad? Usted está desenfocado, no sabe si necesita tirarle al oficialismo, pero a la vez evitar que otros le vayan a robar, digamos, apoyo. Para finalizar, don Ronald, digamos, un mantra de esta conversación que hemos tenido es que lo único estable en la política es el cambio, por supuesto, sí, ¿verdad? Eso, digamos, no hay ninguna, bueno, siempre alguien dice, no, en política no hay leyes, de estas leyes así, ¿verdad? Universales, pero siempre hay cosas, la política es muy dinámica, digamos, muy dinámica, muy cambiante. Cuando de repente uno cree que ya entendió que había pasado, se da cuenta que ya algo más ocurrió y, ¿verdad? No, hace 8 años estábamos en una segunda ronda con dos partidos que hoy uno no tiene representación en la asamblea y el otro va a tener un diputado. Efectivamente, sí. Entonces, claro, estos fenómenos son tan cambiantes y que es como cuando uno se monta en una montaña rusa, ¿verdad? Y de repente no puede enfocar la vista en un punto, ¿verdad? Pero porque ya todo se va moviendo y de repente todo cambia. A veces sube, baja, va para atrás, en fin, es una sensación, digamos, de mucho vértigo, de mucho cambio. Pero la política es así, va a seguir siendo así, ¿verdad? Ahora, lo que uno tiene que hacer es ¿verdad? Es tratar de tener buenos instrumentos para, en medio de todo este panorama tan cambiante, poder tratar de capturar, ¿verdad? Qué es lo que está ocurriendo y cómo, y poder explicarlo, entenderlo y explicarlo, ¿verdad? Don Ronald, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto, gracias por la invitación y fue un placer. Un placer para nosotros también, por supuesto, y como siempre, como todas las semanas, a ustedes los invito a que visiten el canal de YouTube y Spotify de Nación.com para que puedan ver otras entrevistas como estas. En las próximas semanas les traeremos también, por supuesto, muchas entrevistas con diputados electos, personas que van a ir entrando y también personas salientes de la Asamblea Legislativa. También les recomiendo que visiten la pestaña de Revista Dominical en Nación.com para que vean no solamente entrevistas, sino otros artículos y análisis que les traeremos en las próximas semanas. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más y hasta pronto. Un abrazo.